Vamos con ICE. Bien, el año pasado, a fin del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, poner los últimos 3 meses del año, Peter Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, saca 3 documentos muy claros donde marca en 2 la política exterior de los Estados Unidos y en 1 la política interior. En esos 2 de la política exterior se hablaba, por un lado, de las zonas de influencia, por otro lado, de las necesidades de Estados Unidos en el mundo, el Ártico, la Antártida, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el avance del desarrollo chino y lo que venimos trabajando y lo que venimos charlando hace bastante tiempo. Y en uno de los documentos hablaba precisamente del enemigo interno y la política interna de los Estados Unidos, y ese enemigo interno era precisamente, no necesariamente los demócratas, aunque sí, sino específicamente los inmigrantes y la política que iban a tener con relación a eso. A partir de esos documentos, y otra vez hablando de la doctrina y la cuestión explícita del gobierno de los Estados Unidos, aparece a principios de este año, con ferocidad y con mucha fuerza, el desarrollo del ICE, esta fuerza de administración de la frontera y de los inmigrantes, llegando a diferentes lugares. En este caso estalla muy fuertemente, porque hace poco menos de un mes, también principios de enero, un poquito menos de tiempo con relación a lo que pasa de Maduro, asesina a esta fuerza ICE que va a controlar a Minnesota, a Minneapolis, específicamente dentro de Minnesota, un estado gobernado por el ex candidato a vicepresidente de Tim Walz, también demócrata. Y un estado históricamente demócrata. Históricamente demócrata, exactamente, y va a ICE y en una de las protestas, una imagen que se difundió por todos lados, Renee Wood, esta mujer que era activista porque la mayoría de los ciudadanos de Minnesota tiene esta mirada más progresista en relación a los inmigrantes, están integrados en la comunidad y demás, y en un intento por frenar, en una protesta, estaba con su auto, con su camioneta ahí, una gente la empieza a increpar, finalmente le dispara, la mata y empieza a haber protestas cada vez más fuertes. Ya había protestas comunitarias, pero empiezan a aparecer protestas cada vez más fuertes. Lo que empieza a pasar, y cuando vos decías hace un ratito 2 cosas. Primero hablabas si podemos hablar de fascismo, me parece que podemos empezar a hablar de fascismo hacia adentro de los Estados Unidos. Y también decías si a Estados Unidos le importa o no le importaba, o alguna vez le importó la democracia. Bueno, quizás puertas afuera vendía una idea de que le importaba la democracia y no le importaba cuando era necesario para sus intereses apoyar dictaduras. Hacia adentro siempre había sostenido impoluta la idea de una democracia anclada muy fuertemente en las tradiciones de la Constitución y de sus padres fundadores. Demócratas y republicanos. Por eso digo, todo Estados Unidos, por eso digo. ¿Hacia adentro? Que además demócrata y republicano es casi como, es un sinónimo, ¿no? Bueno, yo creo que en este contexto... O sea, no de la palabra, no digo los partidos. Sí, claro, sí. Bueno, sí, claramente, estamos hablando justamente de que esta noción y esta filosofía estaba muy anclada en los orígenes y en la fundación de los Estados Unidos. El accionar de Donald Trump hacia adentro está minando esa idea y ahí aparece porque de fondo, ¿qué ocurre? ¿Por qué está atacando tan fuertemente a Minnesota? Más allá de que en las últimas horas removió al agente, a Greg Bovino. Greg Bovino, esta figura que se hizo muy popular e impopular Sí. en las redes sociales porque iba con un chaleco medio que parecía de la Gestapo, de nazi y demás. La Gestapo era la policía policía interna nazi de la CSS. Sí, exactamente, durante la invasión nazi a diferentes países de Europa y todo lo que fue el predominio. Y remueve a este sujeto que... Sí, decí. Lo saca de Minnesota y lo lleva a funciones centrales. Sí, lo quita como capitán, Sí. Como comandante del ICE. En el territorio donde estaba En el específicamente territorio, Minnesota, sí. y manda a Tom Homan, que igual que es el segundo, que se llama el zar de la frontera, Sí. que tiene causas por corrupción y que también es abiertamente antiinmigrante y que ha declarado muchas veces en ese sentido. Todas las autoridades a ¿Por cargo... qué? Porque todo esto es luego del asesinato al enfermero Preti, ¿no? Sí, en las últimas semanas, la semana pasada... Nos ordenamos juntos. No, vamos juntos. Sí. Asesinan al enfermero Alex Preti, también activista en defensa de los inmigrantes, en una actitud también muy salvaje, donde se queda demostrado a partir de lo que se llama los forenses de internet o los forenses de redes sociales, que recopilan todas las imágenes, videos, fotos y demás para poder hacer el paso a paso de lo que había ocurrido. Lo que pasa es que... Alex... No vamos a mostrar imágenes del asesinato para que no nos baneen en YouTube y porque no queremos mostrarle eso de mañana, pero sí acá está el momento en donde él portaba un arma legal, porque ya saben que Estados Unidos, según enmienda, todo el mundo lleva armas, pero ahí está el momento donde se la sacan y donde... O sea, el que está en el suelo abajo es Preti y ahí le sacan el arma y el policía de arriba es el que desenfunda su arma y termina ejecutando de 10 disparos en 5 o 6 segundos hubo a Preti. alrededor de 10 disparos. Hubo al principio
declaraciones por parte de las autoridades, que todavía se sostienen, porque también es esto, todavía sostienen esas versiones a pesar de las modificaciones en ICE y las modificaciones en territorio, que hablan de que primero les llamaban, tanto a René Good como a Alex Preti, los llamaron terroristas, y decían que eran terroristas internos, que estaban tratando de desestabilizar a Estados Unidos y que defendían a los inmigrantes y que además atacaban a las fuerzas de ICE. En ambos casos, a René Good le decían, le tiró la camioneta encima a la gente y lo quería matar. Obviamente esto no fue así. Y en este caso de Alex Preti también decían, quería matar y por eso tenía un arma. Bueno, no, él tenía libre portación de armas ocultas, por eso la tenía oculta, porque la segunda enmienda permite eso. Weapon. Sí. Y además, él estaba con un celular, que es la mayoría de las imágenes que después se reconstruyen, con un celular filmando a una gente porque estaba defendiendo a una mujer que estaba siendo agredida por un agente de ICE. Sí, Fer. No, que lo que quiero decir es que para no creernos mil, porque al pasar dijiste que por la segunda enmienda todo el mundo tiene armas, Uruguay está más armado que Estados Unidos per cápita. Per cápita, sí. Pero de manera ilegal. Dejen que eso caiga. Yo no dije que está todo el mundo armado por la segunda enmienda, digo que es legal. Lo dijo Marcos y es verdad, pero digo como que para que dimensionemos lo muy armados que estamos en Uruguay. Claro, pero digo, en Uruguay estamos armados de manera ilegal. Bien, miren hasta qué punto escaló esto. Creo que se cuentan las dos cosas y per cápita perdemos. ¿Hasta qué punto escaló esto? ¿Hay más armamento legal en Uruguay que en Estados Unidos? Total, legal e ilegal tenemos más armas per ok. cápita. Somos muy poquitos, pero son muchas armas. Vamos a chequear eso, vamos a chequearlo después. Igual, pero sí, yo le creo a Fer igual. Pero Sí, después, No, sí, debe tenerlo mucho más de filosóficamente, ya que estamos hablando del tema de armas, filosóficamente la segunda enmienda de Estados Unidos se defiende como a ultranza porque ultranza. y lo que supongo que es lo que vas a decir, que es para defenderse de los gobiernos tiránicos. supuestamente es para defenderse de los O de los gobiernos. chorros. Bueno, no, de los inmigrantes. No, la segunda enmienda es La segunda enmienda No, es claro, para sí. eso. Originalmente, claro. El pueblo tiene que tener armas por si mañana viene Claro. y la un Asociación de ejército. Defensores de la Aportación de Armas es muy potente y muy ahora- fuerte en los Estados Unidos y salió con un comunicado a cuestionar al ICE y a lo que había ocurrido y a decir que Alex Preti no había tenido esta situación. Sí. Entonces, La NRA. la NRA, exactamente. Entonces, lo que ocurre es que rápidamente, al establecer o al querer identificar a los dos asesinados por parte de ICE como terroristas, empieza a aparecer y a la discusión de qué está tratando de hacer Donald Trump y la política norteamericana y el gobierno republicano con lo que está ocurriendo en Minnesota. Por un lado, se discute la posibilidad, porque habían dicho explícitamente la posibilidad de declarar la insurrección o el intento de insurrección para poder instalar las Fuerzas Armadas, porque hasta ahora no participan. ley marcial. Está el ICE y está la Policía patrulla Federal. fronteriza, la Border Patrol, pero no está, y de hecho están en desacato o en desacuerdo con relación a la policía estatal de Minnesota, pero ahí tenemos una desproporción. Tenemos casi 3.000 agentes de ICE y la frontera y la patrulla fronteriza desplegada en Minnesota y son solo 600 agentes que tiene Minnesota en su propio estado para defender, o la policía local estatal que está incluso defendiendo a los manifestantes que se manifiestan contra esta fuerza. Bueno, decía, por un lado, la posibilidad de declarar la insurrección de ciudadanos y autoridades locales para así desplegar fuerzas armadas militares en seguridad interna, que hasta ahora no se puede hacer, y esto está en contra de lo que sea. Entonces, si declaran la insurrección interna, podrían hacerlo. Y por otro lado, que esto está creciendo cada vez más en la discusión de los analistas y la discusión de lo que podría estar ocurriendo, es las elecciones que se vienen de medio término hacia octubre-noviembre, que en Minnesota particularmente tienen un peso muy fuerte para el lado de los demócratas. A tal punto que el candidato republicano que había presentado en ese lugar dimitió y se bajó en un video de 10 minutos donde dice: yo no puedo ir si las autoridades de mi partido a nivel nacional están atacando a mi pueblo a nivel local, yo no puedo presentarme por este partido. Entonces bajó su candidatura. Entonces se habla por un lado de la posibilidad de introducción de fuerzas de seguridad interna, por un lado, y por otro lado la idea de si están discutiendo las elecciones, hasta la posibilidad de cancelar, si no amañar, las elecciones de medio término, que obviamente sabemos que le dan malos resultados en principio en las encuestas a Donald Trump y que podían minar sus intenciones de fortalecer esta disputa, esta idea de seguir siendo la fuerza, no solo imperial por parte de Estados Unidos, sino la fuerza de él como gobernador hacia adentro de Estados Unidos. En los últimos días lo que sí. aparecen, porque esto todo el último asesinato particularmente en donde queda evidente la mala praxis, por llamarlo así, por no decir una ejecución extrajudicial, que es lo que tanto se le denunciaba al gobierno de Maduro. Bueno, esto fue una ejecución extrajudicial en las calles de Minnesota en contra de Preti. Se desató una crisis política, institucional y social, ¿no? Incluso a la interna de la Casa Blanca. Originalmente, el gobierno de Trump sale a decir, no, este era un terrorista y demás, aparecen los videos y la Casa Blanca lo que hace es empezar a bajarle el perfil mucho al discurso de lo que era
Preti y de lo que estaba sucediendo, ¿no? En simultáneo aparecen encuestas que dicen que si bien un 45-50% está de acuerdo con ser más restrictivos con la política migratoria, hay un 80% de los ciudadanos estadounidenses que está en contra de que ICE no lleve identificación y que además lleve su cara tapada, y un 70% de los ciudadanos estadounidenses, 70, 72, estoy diciéndolo de memoria, pero gran parte de la población estadounidense con el nivel de agresividad que manejan ICE, que maneja ICE y que interrumpan en las casas. Entonces hay un cambio de discurso a los 4 o 5 días del asesinato de Preti por parte de la Casa Blanca, cuando la vocera sale a decir que no es la intención del gobierno de Trump que esto suceda, y lo que termina sucediendo es que los dos policías de ICE que asesinan a Preti hoy en día están de licencia y están siendo acusados, ¿no? Sí. Algo que no hubiera sucedido si no había esta preinsurrección, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, o sea, decenas de miles de personas protestando, cambio en las encuestas. Es decir, se cagaron. Sí, bueno, sobre lo que vos decís de que los de ICE van enmascarados, es todo un tema. Primero, por cómo están haciendo el reclutamiento, que es como medio a rolete. Están, o sea, necesitan como gente nueva, que sea una fuerza muy grande. Y bueno, obviamente entras a la página de ICE y son como el lenguaje, la retórica, todo es muy bastante nazi. Detesto vivir en un mundo en el que todos los días hay que decir nazi o Hitler, pero la verdad que es la referencia. Y entonces, bueno, están enmascarados. Está pasando que los hijos de los agentes los doxean. Están diciendo, tipo, mi padre es agente de ICE. O sea, los denuncian y con nombre y apellido porque no se saben los nombres. O sea, es que qué vergüenza ser nazi, como una milicia anónima. Bueno, estaría bueno volver a vivir en un mundo donde sea de vergüenza ser nazi. Totalmente. O ser un hijo de puta. Pero ahora eso, están pidiendo que la gente, que bueno, si van a ser de agentes, que no estén enmascarados, que muestren su identificación. Y los propios de ICE están diciendo no, porque sería como, o sea, toda mi familia se pelearía conmigo. Claro. O sea, mucha gente que es agente de ICE no lo blanquean su vida privada porque no se los aceptan, y eso, y hay hijos doxeando a sus padres. Y de hecho esto está generando... Vamos a ver, de hecho, porque como les dije que si bien hay como una vuelta atrás un poquito con lo agresivo que está haciendo ICE, el día de ayer... Sí, igual ojo, porque tampoco sacaron a los agentes de Minnesota ni mucho menos. No, por eso. Okay. Y de hecho, el día de ayer ICE intentó entrar al consulado de Ecuador. Sí. Vamos a ver el video a continuación en donde se quiere meter en un territorio ajeno. O sea, ese es el cónsul de Ecuador, si no me confundo. No tienen permitido entrar aquí. O sea, el consulado es como meterte en Ecuador. Sí, se considera territorio internacional. Ahí cabe decir que desde el principio de enero, desde el principio de las operaciones del ICE, Trump y todas las autoridades... es propiedad de un gobierno extranjero. Sí. O sea, pero quieren meterse en el consulado. Dijeron que los agentes eran impunes y tenían la total inmunidad para hacer todo lo que quisieran. No, pero es terrible. Sí. O sea, esto fue ayer o antes de ayer, de hecho. Y vamos ahora a pasar el siguiente video, que es el número 10, que en esta misma línea te da un poquito de vergüenza ser miembro del ICE, por eso quieren seguir con la cara tapada. Lo que también está sucediendo es que guardias, por ejemplo, estos son militares. Estos son militares en Minneapolis que fueron a llevarle café y donas, porque es lo que consumen los yanquis, a los manifestantes, ¿no? Bueno, y además, un detalle importante, fueron con chalecos refractores. Para diferenciarse. Para diferenciarse. Entonces, está pasando eso. Están desacoplándose justamente las Fuerzas Armadas de... Las fuerzas de seguridad locales y que no responden ni a ICE ni a la patrulla fronteriza. Gracias. Border Patrol me sale. Paw Patrol. Sí, Paw Patrol me sale. Están claramente queriendo diferenciarse, están al servicio de los manifestantes o tratando de acompañarlos y apoyarlos, están en minoría en cantidad de número, y por otro lado, muchas autoridades están teniendo este tipo de reacciones comunitarias, como esto que mostrábamos recién del cónsul de Ecuador, ahí que se ponía y decía no pueden entrar, pero digo, en diferentes instancias comunitarias, en iglesias, en templos, en lugares, en escuelas,
en instituciones. Hay mucha gente que no está yendo a clases, que no está yendo a trabajar y demás Claro. por miedo y por temor. Sí, Estamos hay muchas escuelas que inundados están de por videos Zoom. y de todo que se está viendo eso. Bueno, quiero cerrar por mi parte con dos cosas que alimentan esta teoría de que en realidad tiene que ver con la cuestión electoral y que tiene que ver con la posibilidad de cancelar o por no enturbiar el panorama electoral por dos lados con relación a un Estado profundamente demócrata y con muchos votantes. Por un lado, hace unos días, esto no pasó desapercibido, el otro sí. Lo primero que no pasó desapercibido es que Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, le envió una carta a Tim Walz, al gobernador de Minnesota, donde le solicitaba y le dijo: nosotros retiramos a los agentes de ICE si nos dan todos los datos de los votantes del estado de Minnesota, Claro. con nombre y apellido. Perfecto. Y dirección postal y todo, todos los datos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si vos vas a empezar a manipular y a hacer llegar a todos los votantes de las elecciones estatales determinados mensajes y demás, y hacer una especie de política segmentada, digamos, vas a tener mayores posibilidades de incidir en el resultado. Eso por un lado. Entonces, y cuando obviamente el Tim Walz dijo no les vamos a dar eso porque eso es una cuestión, una potestad local y demás, y no se los vamos a dar, dijo, entonces los agentes de ICE se van a quedar ahí. Sí. Y eso de las bases de datos y todo es para capaz otro día, pero ¿saben quién es el que está haciendo el software de todo lo que controlan todas las Sí. protestas? Sí, decime. Palantir, Palantir, Peter sí. Thiel, obvio. Yo Obvio. no hablo- Que tiene acciones donde... En Polymarket. En Polymarket. También. O sea, Polymarket es si lo se menos fijan, grave de todo desde que esto, pero empezamos el también. programa hasta ahora, salvo cuando hablamos de este PNT, después estuvimos hablando siempre de Palantir. Sí, siempre apareció. Peter Thiel. Siempre y ahora, aparece por ahí. Y sabes Pará. que ahora que agarraste eso, bueno, no. No, y el segundo, porque era uno de los datos que Sí. alentaba esta teoría, Yo es tengo esto, cierto. y el segundo dato que alenta esto es que este sí pasó desapercibido, porque Trump habló más de una hora en Davos, algunos dijeron que estaba gaga porque empezó a variar, iba para un lado, iba para el otro y demás, y habló de muchas cosas, pero en un momento, y pasó muy desapercibido, y a mí me llamó la atención que pase desapercibido, recordó las elecciones de 2020, cuando él pierde las elecciones, y cuando no solo pierde, sino que además desconoce el resultado e insta a la toma del Capitolio. ¿Sí? Ustedes recuerdan. El Y él, 6 de enero. sí, y él lo recuerda en Davos y dice, yo no me olvido que me robaron esas elecciones. Entonces reinstala la teoría de que las elecciones, cuando él no gana, porque cuando las ganó y se fue y fue un Sí. presidente de vuelta, reinstala la idea de que cuando pierde elecciones son amañadas y no son reales. Y yo creo que está preparando el terreno de cara a lo que se viene en las elecciones de medio Sí, término. En octubre, noviembre. De hecho, ya dicen que mucha gente desconfía de estas elecciones que haya ganado, porque de hecho Elon Musk no para de decir, tipo, sin mí no ganaba, sin mi tecnología no ganaba. Pero había quedado tan discurso de demócrata, decir son unos conspiranoicos, no puede ser que no confíen en la democracia, que cuando, como les pasó a ellos, nadie dijo nada, porque ya era como, bueno, no, estuvimos 5 años diciéndoles loquitos, hay que aceptar los resultados. Pero sí, sin duda, si ahora pierde va a decir que está arreglado. Con esto que vos decís de que vuelve a retomar la insurrección y la toma del Capitolio y el desconocimiento de las elecciones, cierro este informe que hacemos sobre Trump con la publicación de Atlantic, que es un medio interesante. Un medio interesante. Una filosofía muy interesante. Es una filosofía muy interesante. Es de corte liberal, demócrata y demás, pero Jonathan Roch, que es un analista internacional, que por años nunca quiso decirle fascista a Trump porque dice hay que guardarse las palabras para el momento adecuado, pero también en este artículo que se llama Yes is Fascism, dice, cuando los hechos cambian hay que cambiar de opinión. Este es... no, estamos viendo otro artículo. Ese artículo del New York Times también se lo recomiendo, pero es en lo que nos basamos para decir que Trump se ablandó bastante últimamente. Bueno, Tiene el corazón blandito. sí. En este artículo de Atlantic, Roch lo que dice es, cuando los hechos cambian hay que cambiar de opinión. Y lo que él hace es categorizar el fascismo clásico y compararlo con la política interna y externa de Donald Trump. Entonces, y les propongo a ver qué piensan ustedes. Roch lo que hace es decir, el fascismo es una concepción de la política como guerra al servicio de las clases dominantes. O sea, la política como guerra y además al servicio de las clases dominantes. En ese sentido yo creo que Trump tiene una clara concepción de la política como guerra y que trabaja para las clases dominantes, para los Boy-Tech, para Silicon Valley y demás. Él es la clase dominante. Él como tal es clase un exponente. dominante, pero aparte yo igual creo que él es empleado de gente,
más Pero rica que él esto es la todavía. política gobernada por sus propios dueños. Sí, Directamente. Y él también creo que tiene dueños, pero él es un muy buen dueño además. Bueno, después, en segundo lugar, supresión de normas democráticas en la convivencia interna, lo que está pasando con ICE es bastante claro. La glorificación de la violencia como herramienta política, si algo le gusta a Trump es la violencia, las armas. De hecho, en Davos dijo, a mí me gusta cuando hay militares en la calle, se ven bien los militares en la calle. Parece el guapo Larrañaga. Luego, la fuerza como criterio de legitimidad, la politización de la justicia y la deshumanización del adversario, lo que está haciendo con los inmigrantes es claro, ¿no? Generar tácticas de Estado policial como algo clásico del fascismo que también está aplicando Trump. Todo esto siguiendo el análisis de Jonathan Roch en The Atlantic, donde dice sí, es fascismo. La agresión territorial contra otros países, bueno, bombardeó una ciudad latinoamericana luego de 35 años, y el culto al líder como encarnación de la voluntad nacional. Es más, cuando se muere, cuando se pele que va a quedar el bobote de J.D. Vance, que es peor y está más al servicio de todos. Cuando se pele, ¿qué querés decir? Se va ¿Cuando a pelar, caiga? Cuando se muera. Ah, Oh. Y Luego el último corte de pelo. Y la gente está preocupada porque no tiene el carisma. Pero, perdón, cerrá y Sí. sí, yo estoy de acuerdo que es fácil. No,